quiere dar una charlita, pero ese día pues lo que digo yo es que aquí va a haber parche, para el que quiera venir, pues vamos a tratar de traer un grupito, va a haber alguien que pone musiquita, nos vamos a parchar aquí dentro de 8 días ya como cierre del año, listo. Eh, Bienvenidos y, bueno, el tarrito de Jack Daniels para aporte voluntario, a veces pasa, a veces se queda allá. Y hoy tenemos a Pacho, que nos va a hablar de Jonas Mecas. ¿Sí, okay? Bienvenido Pacho, todo tuyo. Muchas gracias. Hola, buenas noches. ¿Por qué hablar de Jonas Mekas? Es un personaje que nació en Lituania hace 88 años y que basa su discurso audiovisual en, en trabajar el contenido y las historias, en contar las historias independientemente de donde esté o en las condiciones técnicas que tenga a la mano. Él dice constantemente que no está de acuerdo con que lo cataloguen como director de cine, porque normalmente un director de cine tiene un protocolo, tiene unos parámetros, tiene un productor, tiene un guión, y a él no le interesa tener absolutamente nada de eso. Es un personaje que es fundamental para la historia del cine, porque para a finales, a mitad de los años 60, después de haber estado en la Segunda Guerra Mundial recluido en un campo de concentración junto a su hermano Adolfas. Adolfas se murió hace como 6 meses más o menos, también contemporáneo, muy cercano a la edad de él. Decidió irse para Estados Unidos y se estableció en Nueva York. Allá, junto a una cantidad de gente impresionante para la forma como entendemos hoy en día el mundo, era gente normal en esa época, decidieron establecer un grupo de trabajo alrededor del estudio del audiovisual desde lo experimental. Y al hablar desde lo experimental, lograron crear un género, un fenómeno audiovisual que se llamaba el cine underground de Estados Unidos, norteamericano. Este personaje, o sea, la idea, la intención de hablar de este personaje en esta charla tiene como propósito que cada una de las personas que están metidas en el mundo audiovisual hoy en día, que es que más adelante vamos a ver videos hechos hace muchos años y ustedes van a reconocer o van a pensar que esos fueron hechos hace 2 meses o hace un mes. Entonces, la forma en que este personaje ha visto el mundo y cómo lo ha reflejado a través de sus historias y encaminado desde la no ficción, es decir, desde el documental, es fundamental para entender por qué esas nuevas narrativas, incluyendo lo estético o lo técnico que ha sido tan criticado en él, eh, reviste una importancia fundamental en todo lo que hoy en día concebimos como audiovisual. Es un personaje que ha sido como más bien olvidado por la historia
precisamente por esa carencia técnica que uno le ve en las películas. Eso que acabamos de ver ahorita se llama Autorretrato y fue hecho en 1970 y algo. Pues aparentemente no cuenta absolutamente nada. Pues es el man puesto frente a una cámara con un fondo oscuro, no hay técnica, pues no hay mayor contenido técnico, pero fue importante en su momento porque fue el video con que él inauguró un proyecto muy importante que se llamaba los archivos antológicos del cine, que es todavía hoy en día, después de 40 años, todavía siguen existiendo. El man es importante y el man dice que el cine no tiene 100 años, el cine Cinema is young. Cinema is always beginning. Always beginning. The real history of cinema is the invisible history. History of friends getting together, doing the thing they love. For us, cinema is beginning with every new buzz of the projector, with every new buzz of our cameras. Our hearts jump forwards, my friends. La realidad es importante para él, es lo más esencial en cada una de las obras que él tiene. Se ha metido pocas veces en la ficción, ha hecho, bueno, hay como un tema especial. Hay un director de esa misma zona geográfica, que incluso es muy conocido, que se llama Terrence Malick, y, y él hacía una comparación de su trabajo contra el de Jonas Mekas y decía que era increíble el ritmo de este señor, que hoy en día está haciendo 5 películas en un año más o menos. Pues, independientemente de su técnica, el ritmo que él mantiene es altísimo. Pero entonces Malik decía que era increíble que él durante, durante casi 20 años de trabajo ha podido lograr hacer 6 películas comparadas con Mecas, que tiene alrededor de unas 600, 700 películas más o menos bien logradas. De hecho, ahorita hablo de un proyecto que hizo, que se llamaba 365 y que durante un año completo hizo una película cortica de más o menos 4 o 5 minutos. Que eso hoy en día lo estamos viendo ya como del común. Entonces, el hecho de haberse, bueno, también hay que entender el contexto en el que él llegó a Estados Unidos, con su hermano monta un estudio de teatro, él se pone a escribir básicamente críticas para películas, críticas de películas para un par de revistas, y después se pone a estudiar con un director alemán muy conocido que se llama Hans Richter, que también tenía esa herencia de la guerra, de la Segunda Guerra, y que los marcó a todos, empezando a crear una cantidad de contenidos que para su momento eran absurdos. Pues, hoy en día siguen siendo absurdos, pero en esa época, en ese contexto posguerra, era increíble pues que a alguien se le ocurriera pensar de esa manera. Y sobre todo compaginar una cantidad de elementos técnicos, narrativos, en los que a la par, paralelamente, estaban surgiendo personajes como Maya Deren, que hoy en día, y bueno, toda la historia siempre se ha conocido como la madre del cine underground de Norteamérica. Pero como el mismo Mekas dice, pues ella no es la mamá, ella es más bien una hija de todo el cine underground. Pues había mucha más gente haciendo cosas, pero que
O sea, si tratáramos de hacer una comparación de lo que pasaba hace 40 años a lo que pasa hoy en día, donde hay una cantidad de movimientos culturales, artísticos por todo lado, pero hoy en día tenemos internet y nos enteramos de las cosas. Hace 40 años ellos estaban trabajando de la misma manera, con el mismo rigor, pero se vinieron a enterar de procesos creativos o audiovisuales de gente de la misma ciudad o de Europa 20 años después. La falta de no comunicación era lo que hacía que esos procesos no se estancaran, pero de alguna manera estuvieran haciendo exactamente lo mismo y que pues bueno, por cosas del azar después terminaron juntándose personajes medianamente importantes para la cultura occidental hoy en día como Dalí, Alan Ginsberg, todos los que aparecen ahí, el hermano, Chantal Ackerman, que ese sí puede considerarse como uno de los papás del cine underground de Estados Unidos. La vanguardia, eso que nosotros entendemos como vanguardia y que de alguna manera podría resumir completamente la vida y la obra de este personaje, es lo que hace que se hayan juntado genios de todas las culturas y de todas las matices posibles y hayan generado una cantidad de documentos que para nosotros hoy en día terminan siendo fascinantes independientemente de su calidad. Entonces el personaje hay que entenderlo y contextualizarlo más allá de su técnica, sino por el propósito que tiene a la hora de coger una cámara. Pues él dice que su impulso y su naturaleza es tener una cámara en la mano y si entiende que hay un momento preciso para que pueda capturar una historia, simplemente lo hace. Incluso podría pensar uno, pues arbitrariamente podría pensar uno que ese pensamiento de tener la cámara en la mano pudo haber sido la base para movimientos cinematográficos como el Dogma 95, en el que estos manes estaban a toda hora con la cámara, a cámara a hombro, nada de trípode, y en los que, por ejemplo, el mismo Mecas dice que a él no le gusta repetir tomas, porque cuando uno repite la toma se nota en el movimiento mismo de la cámara no se mueve, o sea, la cámara ya está mucho más cuidadosa, pues ya me di cuenta del error, entonces no quiero cometerlo. En cambio, simplemente ser impulsivo y trabajar con la cámara en la mano, independientemente de lo que vaya a resultar, es lo que hace que él simplemente tenga que andar a toda hora grabando y grabando y grabando. Si ustedes consultan el sitio de él, por ejemplo, ayer publicó un video de su llegada a Teruel, en Calanda, buscando la casa de Luis Buñuel. Y él va de copiloto, pero pues el video uno dice, pues este video es de alguien común y corriente, pues un personaje de 10 años en cualquier parte del mundo. Entonces este señor de 88 años queriendo contar su vida como de lugar. Y siempre narrando en voz en off lo que ve. Warhol and George, Warhol and Fluxus. Somewhere there, very deep, they were the same. They were both Fluxus. Both dealt essentially with nothingness. Both dismissed the current life, civilization, everything that is being practiced today as everything is the same. Didn't take any of it seriously. Both took life as a game and laughed at it, each in his own way, untouched by it themselves, looking at it all from the side or from high above and creating their own realities that didn't really fit into it. Andy standing at the Studio 54 in the lobby, standing on the side, never in the middle of it, never really embracing it. And George laughing at it all, including Warhol,
and creating in its place his own fragile life, totally inconsequential, unimportant world of games, little boxes, puzzles, jokes, all in praise of nothingness. The heavy importances leaves to the rest of the world. Eso de los recuerdos guardados en una cámara, porque sí, yo creo que más de uno lo quiere seguir teniendo hoy en día, pues como un hábito. Muchas personas durante muchos años, cada uno de ustedes pudieron haber grabado cosas de lo que les interesaba, porque les dieron la cámara, yo no sé, tuvieron acceso a algo, pero uno en ese momento lo que menos le importaba era la técnica, o la forma de grabar las cosas. Entonces este man se ha mantenido en el tiempo simplemente haciendo eso, no se ha esmerado porque su película se escuche o se vea bien, pero no por eso es menos profesional que otros, porque precisamente lo que más le ha dado al cine, le ha aportado al cine, es en narrativa, es en no tolerar, en algo que es importante, en no ser condescendiente, en me importa un carajo lo que el otro piense de mi obra, en mantenerme en la raya de yo le quiero contar a usted algo que a mí me interesa porque yo lo vi. Si a usted no le importa, pues váyase. Pues eso básicamente es como la premisa de trabajo de él. Entonces, él por eso dice que las películas de ficción pues no son malas necesariamente porque te cuenten una representación de la realidad, pero, pero él encuentra en pequeños formatos que él mismo ha creado esa forma de hacer cine libre, de hacer cine sin tanto tapujo y sin tanto prejuicio, sobre todo. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo lleno de comparaciones, de defectos, de cosas, y él dice que el diario, esa idea de contarle al mundo lo que ve diariamente, es la forma más barata que él ha encontrado y condensada de hacer cine. Bueno, pues dentro de tanto trabajo, pues ha habido como películas que van a ser, yo me salto este video que es más largo, que han sido películas que han sido más recordadas porque de alguna manera llegaron a ser como un pequeño híbrido entre no ficción y ficción, pero que siempre él los contaba también en primera persona y a veces le metía pequeños aderezos, pequeñas cosas teatralizadas. ¿Por qué? Porque él ha estado metido también en otras corrientes artísticas más allá del audiovisual. Películas como esas que aparecen ahí descritas, o como la última que aparece, que dura más o menos 5 horas, que es una recopilación de 50 años grabando cosas, con un orden y obviamente con una narrativa, con algo especial, pero 5 horas viendo una película. Yo me acuerdo hace años,
Eh, hace muchos años, la primera que vi de él fue Lost, y esa dura casi 4 horas, y es pesadísima de ver porque aparte es lo que yo decía ahorita, es el punto de vista de él y es lo que a él le interesa mostrarle a uno y ya. Si yo perfectamente podría, fuera de eso me tocó verla sin subtítulos y eso es una mezcla de lituano con inglés y con francés y yo no entendía ninguno de los tres, todavía no los entiendo. Pero, pero las películas de él es algo, el tema de la no contemplación, de la me importa 5 es importantísimo y ahorita un pedazo de esta última, que eso sí es, bueno, yo creo que estéticamente da para pensar bastante. I have never been able really to figure out where my life begins and where it ends. I have never been able to figure it all out. What's all about, what it all means. So when I began now to put all these rolls of film together, to string them together, the first idea was to keep them chronological. But then I gave up. And I just began splicing them together by chance, the way that I found them on the shelf. Because I really don't know where any piece of my life really belongs. So let it be, let it go. Just by pure chance, disorder. There is some kind of order in it, order of its own, which I do not really understand, same as I never understood life around me, the real life, as they say, or the real people. I never understood them. I still do not understand them. And I do not really want to understand them. Esa parte de esa película que les digo que dura 5 horas, la última película que él saca, eh, que la está estrenando, ¿verdad? Él este año, como dije ahora, ha trabajado en 5 películas. Hace un mes y medio estrenó una película sobre sus recorridos por los bares del mundo. Es lo mismo, ha grabado cuanta cosa tiene a la mano. Uno de esos temas son los bares y la sacó hace un mes y medio, hizo un lanzamiento en Toronto y este fin de semana va a ser el lanzamiento de otra película que habla sobre sus noches de insomnio, entonces de todo lo que él ha grabado cuando no duerme. En el 2007, estamos hablando hace 4 años, él sacó ese proyecto que se llama 365. Hizo como una especie de acuerdo, porque algo que ha tenido claro él es que más allá de hacer las cosas como se le dé la gana, es que él tiene que monetizar su trabajo. Entonces, él cobra, siempre cobra por todo. Este fue uno de los primeros proyectos audiovisuales a nivel mundial que pretendía tener una remuneración económica. Entonces hizo un acuerdo con Apple y los videos los montaban en la plataforma de Apple
y él se comprometía a grabar un video diario, pues lo que fuera. Eso es lo que vemos hoy en día en muchos proyectos a nivel de internet, pues que más allá de tener como una intención narrativa real, porque él sí la tuvo de principio a fin, o sea, sí era, no se veía en la obligación como tal de cumplir con el video del día X, porque pues él siempre estaba grabando, entonces él siempre tenía algo para montar, y él se comprometía a que la historia fuera contada, grabada y contada ese mismo día en que la publicaba, y tenía una hora máximo de publicación, porque la gente pagaba por ver eso. Entonces no era algo arbitrario, pues. Entonces, hoy en día vemos una cantidad de proyectos alrededor de esa misma dinámica de contar una cantidad de historias con X periodo de tiempo y todo ese rollo, pero no mantiene una línea constructiva, narrativa, que, que finalmente pues, vaya y arroje algún resultado más allá de tener un anecdotario digital. Este man, cuando estaba empezando apenas, porque empezó el 1 de enero de 2007, eh, ahorita el video que vamos a ver decía básicamente como que está en un proceso de desespero porque, bueno, listo, yo me lancé a toda esta vaca loca, pues, y ese día le entró como un pánico y una cantidad de dudas acerca de si era o no era rentable artísticamente someterse como a ese proceso. Este proyecto fue de los primeros que por ahí empezaron a definir como la revolución digital. O sea, el personaje este de 84 años en esa época le estaba enseñando a todo el mundo que era importante hacer con los medios en sí. No importaba tanto si la técnica o el discurso como tal. Entonces este señor ya casi a la edad de hoy. Keep singing. Keep singing. Keep singing. Another late evening. Keep singing. The song may come or may not come. One never knows when the song comes. I'm by myself. Another evening. Yes. Huh. Another evening. No. No. Keep singing. I want the song. I want the song. This is our last song. It's called Octopus. Oh no. Octopus. My. Got me octopus. Ah. I don't want that song. I want my song, but it's not coming. So, octopus. My song is not coming this evening, my friends. My song is not coming. There won't be a song this evening, my friends.
There won't be a song this evening. The song is not coming. The song is not coming, my friends. The song is not coming. Lose all sense of time. No, there won't be a song this evening. Pues bastante fe se tenía el hombre porque para que Apple le diera plata y pudiera y la gente pagara por ver este tipo de contenidos era porque pues finalmente sabe el aporte que le ha dado al mundo. Él se describía, como decía yo al comienzo, como una persona que no tiene ideas. Pero esto que está pasando hoy en día, y que me llegó la caja. Me llegó la caja. Esto que está pasando hoy en día, de alguna manera, o sea, es una idea que se le ocurrió a él, decidió convocar a otros 11 directores de cine y decirles, mandémonos cartas, pero en video. Entonces se llaman correspondencias fílmicas. Correspondencias fílmicas. Y fue un proyecto que él se ideó y le dijo a Kaurismäki que por qué no empezaban como a mandarse cosas y empezaron pues como a armarse pues un combo ahí de 12 extraños personajes a contarse las cosas que veían en su diario. Pero el cuento es que ese rollo tiene una connotación más allá de lo técnico bastante artística, porque de alguna forma se está creando un nuevo género cinematográfico. O sea, no estamos hablando de un formato, estamos hablando ya de un género. O sea, ya es algo que cambió la historia del cine. Entonces eso, por eso revierte una importancia gigante en lo que él dice que no idealice y que no crea. Estas dos cosas que aparecen ahí pues, son como de lo último que está haciendo, que seguramente en un mes ya es algo de lo viejo que hizo. Aquí viene un video muy cortico que es la respuesta que le da, porque bueno, dentro de la dinámica de mandarse cartas, hicieron como una especie de manifiesto de qué tipo de cosas sería interesante hablar y cuáles no simplemente coger y grabar lo que sea, sino que haya como una correspondencia a los temas que plantean. Entonces también dentro de ese manifiesto decidieron, bueno, no nos vamos a mandar cartas para todos porque pues yo no le puedo mandar 12 videos a 11 videos a cada uno, pues ni nada de eso, sino que decidieron armar parejas. Entonces a él le tocó con un director español que se llama Juan Carlos Guerrín, sí. Es medio conocido, pero yo no he visto nada. Y entonces acá está la carta de este señor contándole una cantidad de anécdotas basado también como en la historia misma de que Mecas en alguna película anterior en Walden contó alguna vez. Entonces es eso. Yo sé que esto es muy aburrido, pero es bastante aportante al... París, 8 de noviembre de 2009. Querido Jonas, París, hoy estoy rumiando su carta en un bar de estación de tren. Querido Jonas, en el bar, restaurante, estoy rumiando su carta en un bar de estación de tren. He pedido una copa de el bar, restaurante que abriendo su será
Intentaré seguidamente capturar para usted una reflejo interesante en la cuenta giratoria que tengo enfrente. Intentaré seguidamente capturar para usted algún reflejo interesante en la puerta giratoria que tengo enfrente. Es un movimiento rotatorio, como pequeñas películas del azar. Usted sabe, el viento sopla donde quiere. Ritualizo mis paseos callejeando sin rumbo, sin ideas preconcebidas, pero atento a la posible revelación de una imagen, de un motivo o de un personaje para una película. Ahí recuerdo entonces sus palabras en Nueva York, aquella bella formulación cinematográfica. I react to life. I react to life, dijo usted. Ese reaccionar a la vida con una cámara me ha acompañado en el paso errante de estos últimos meses. He pensado mucho en aquellos operadores de los hermanos Lumière que viajaban así, solos con su cámara. Y pienso en usted, como no, que es para mí uno de ellos, quizá el último, no sé. Para los que estén interesados en ese producto, en ese coso de las correspondencias fílmicas, salió al mercado a mitad de octubre, vale 60 euros. Es una caja poderosa de 6 DVDs con las 12 cartas que se mandan los personajes. Ahí, bueno, aquí pues por la conexión no se ve como claramente la diferencia técnica entre lo que contábamos, pues en lo que habíamos visto de mechas y lo que cuenta este otro señor, pues porque se ve igual de cortado y como feo, pero técnicamente sí, en la realidad sí hay mucha diferencia. Ah, si tratáramos de utilizar esa terminología internetera de hoy en día, o sea, en términos de palabras clave, ¿cómo podríamos definir a Mechas? Pues como un personaje de vanguardia, un personaje aportante, en la medida en que por esa misma vanguardia ha marcado el camino de muchos realizadores que independientemente de su gusto o no gusto por su técnica, han aprendido el valor de dejar los tapujos y los prejuicios para contar cierto tipo de historias. Este señor se ha metido en cuanto rincón o en cuanta parte ha encontrado y simplemente va contando, siendo muy sutil, sobre todo en el trabajo de montaje, porque así no parezca, él sí realiza un trabajo de edición, pero, pero es bien sutil, pero sabe hacia dónde apuntar. Esa frase era la que ahorita estaba diciendo. Él habla acerca de los momentos, él le da importancia a los momentos, a la realidad. Él dice que simplemente tiene su cámara y que puede haber dos personas conversando y que para él ese momento de ver a esas dos personas puede ser demasiado importante, puede ser ya una historia. Él a sí mismo se define como un contador de historias más allá de ser un director de cine. Ya. Bueno, pregunten. No, mentiras. Ya. Si alguien tiene preguntas o algo, o aportes, nada. ¿Sabes con qué equipos trabajas, man? Pues, ¿cómo ha sido la evolución? Sí, eso es de equipos importante. del man? Eso es importante. Si tratáramos de hacer un paralelo entre la ficción y la no ficción que representa él, la ficción es un personaje también bastante viejo, como el francés Jean-Luc Godard. Son igual de grandes, no sabemos quién es más grande que el otro. Y los dos han experimentado en cuanta cosa hay y lo más importante, han experimentado con lo que tengan en la mano. No importa si es un celular, no importa si es una Video 8. La primera cámara de él fue una Bolex, una 16 milímetros. A partir de ahí ha trabajado con lo que sea. Las entrevistas que uno ve en internet, el man siempre está con una Video 8
incluso yo hoy en día con una Video 8 o con una digital o con lo que sea de Ya trabajo. fueron con iPhone, pues. Digo, también se va a patrocinar, pues, como Dogma, que Completamente. fue patrocinado por Sony y todo eso. Completamente patrocinable. Pues lo que yo decía ahorita, le importa es ganar plata. Él ya tiene un nombre, él ya le ha aportado, ya tiene una cantidad de archivos que no solamente están en la memoria de las personas que los han visto, sino que físicamente hay una cantidad de edificios que tienen 20.000 películas que él y su grupo de gente ha creado. Son tendencias artísticas básicamente, pero que también son vendibles como todo en la vida. Todo tiene precio. Si tuvieras que responder en muy pocas palabras, ¿qué diferencia Gustavo del Señor a un anecdotario digital que dirías? Pues lo mencionaste muchas veces, pero si tuvieras que resumirlo, ¿qué dirías? Yo creo que la diferencia está en la intención. Y con eso a qué voy, pues, o sea, igual pues yo tampoco puedo medir la intención de cualquiera, pero viendo el trabajo y la experiencia de él, sí puedo entender que él no va en la misma dirección de cualquiera. ¿Sí me hago entender o no? O sea, yo sé que él tiene un propósito, o sea, como, no solamente como fan, como consumidor asiduo de sus contenidos, sé que él tiene una intención y tiene un campo narrativo por descubrir y por explorar, porque en él está la pasión audiovisual, no es un simple anecdotario digital, que seguramente puede tener el mismo contexto, pero él ya tiene una experiencia y tiene una historia y miles de historias pues, que ha contado. ¿Y al man cómo le va? Pues, el man Le llegó la este, caja, weón. ¿Cómo? Le llegó la caja Pache, güey. Pero no, el man, por ejemplo, estrena una película en Nueva York, supongo que ciudades así súper primermundistas serán como donde más fans y más gente tiene, pero el man estrena una película y en una película de él van 20 gatos, van 1000 personas, van 10.000. Él es un director de eso que llamamos culto, así de simple. O sea, la comparación que yo hacía ahorita con Godard no es para mí, es para el mundo. O sea, él es así de grande. Que la gente no lo conozca por varias razones, particularmente porque primero le apunta a la no ficción, al documental, porque pues en el cine en general el documental es por debajeado, y si decide meterse en el rollo de la primera persona, de contar todo en primera persona, pues es más por debajeado todavía. Pero el man es decididamente conocido, la gente lo respeta porque hizo parte como de ese fenómeno que pasó en los 60s culturalmente y artísticamente en el mundo, no solamente en Nueva York, ¿no? Pues incluso, pues, o sea, digamos que la referencia que uno puede tener más cercana hoy en día son las noticias que él mismo publica o en Facebook o en qué, o en la página, siempre está invitado a no sé qué, así sé cuándo, así, él es una referencia que, que académicamente no se tenga mucho en cuenta, es más por ese aspecto técnico, más que por lo vivencial o por lo narrativo. Entonces, digamos, Yo como ves el cuento del documental en primera persona de este man versus, por ejemplo, Michael Moore, que también hace documentales en primera persona, pero con unos cuidados técnicos muchísimo más elaborados, pues, más... son completamente diferentes. El, Pues no el tipo de historias, sino sí, como las sí, herramientas narrativas. el ejercicio total, sí. Yo creo que eso va a depender como del estado de ánimo, de qué quiero ver yo, de qué quiero que me cuenten. Digamos que hay un ejemplo claro en este país que a muchos nos cae mal y a otros les cae bien, que es Pirri. Ese man es documental en primera persona, él siempre está contando y narrando y da su punto de vista, pone su punto de vista. O sea, a mí me cae muy mal, no me gusta,
No está bien hasta Pero- la moraleja, No, yo obviamente respeto demasiado, no el trabajo, o sea, el trabajo del grupo como tal, de realizadores y de investigadores que tienen, que son muy buenos, normalmente son muy buenos, pero en general la presencia de él es la que no me convence de su oficio. Pero lo que yo decía, o sea, depende de qué quiero ver. O sea, pues yo con él estoy sujeto a que me pueda contar cualquier cosa. Y simplemente, si no me gusta, pues no lo veo y ya, pero no lo dejo de querer. O no le dejo de creer también. Más, Bueno, muchas gracias a todos. De nuevo invitarlos a el jueves a Una imagen vale más que 1000 palabras. Es del diseñador de todos los afiches de este año, lo doy porque quiero, René. Al que no le llegó el tarrito está ahí y bueno, muchas gracias. Ah, bueno, invitados el jueves que todavía no sabemos qué va a haber, pues, si va a haber conciertos, si no, si van a poner música, pero algo va a haber y aquí vamos a estar parchados, invitados todos. Listo, que les vaya muy bien, gracias. ya.